Buenos días, profesora y compañeros. Perdone la demora con la que subo este video. He tenido ciertas complicaciones que me lo habían impedido, pero por fin aquí están. Mi tema a tratar, mi tema de exposición es sobre la regionalización de la biodiversidad. Empecemos con conceptos. ¿Qué es la regionalización? La regionalización es la división del espacio terrestre, bueno, no solo del espacio terrestre, de un espacio geográfico en unidades más pequeñas, para que tienen características comunes. Esto puede servir para, para estudiarlo mejor y para tener un mejor conocimiento de dónde se ubican qué cosas, ya que esto sirve tanto para la economía, ya que se permite el correcto estudio de los recursos y dónde hay, como tanto para la ecología, que también se intenta proteger a hábitats y a los animales. De hecho, la regionalización es importante, ya que para la planeación ambiental, ya que se consideran estudios basados en, en el ecosistema, cuyo principal objetivo es incluir a toda la heterogeneidad ecológica que ahí habita, para, para así poder proteger mejor los hábitats y para poder así proteger mejor los hábitats y las áreas que tienen ciertas funciones vitales para el correcto funcionamiento del ecosistema. Bien, entonces quedamos en que para todo eso es la regionalización. ¿Y qué es la biodiversidad? Entonces la biodiversidad es la variedad biológica de biota. O sea, la biota es ¿cómo se llama? Eh, la, la flora, fauna y otros organismos que habitan en un área. Por ejemplo, si decimos la biota europea, entonces nos estamos refiriendo a los organismos que habitan en tal territorio. Bien, pues depende de la variedad de la biota. Si hay mucha variedad de esta, entonces decimos que hay mucha de biodiversidad. La biodiversidad es la variabilidad de organismos. Según un estudio del científico Andrés Baselga, nos dice que en las especies boreales, o sea, las que habitan en el norte del planeta, tienen una tendencia a distribuirse, a alargarse de este a oeste, mientras que en el resto de especies no existe tal distribución. Y también nos dicen que las especies que viven cercanas a las latitudes del Ecuador, hay más, ¿vale? Hay más de ellas en este lugar. Esto último tiene que ver con lo que acabamos de mencionar sobre de que las especies del norte tienen menos hay menos capacidad de distribución, siendo que en el resto de especies son más libres para poder moverse. Eso tiene que ver con el clima, ya que este juega un papel muy importante. Lo anterior dicho es un ejemplo de regionalización, ya que no se pueden hacer con los mismos estudios las especies del norte que las del sur. Tienen características distintas y por ende tienen que estar estudiadas de formas distintas. Bien, como dijimos hace un momento, cuando pusimos el ejemplo de las especies del norte y las especies del sur, dijimos que las del norte tienen una menor variedad, una menor riqueza, mientras que las del sur, principalmente las regiones cercanas a las latitudes del Ecuador, tienen una mayor variedad. Esto tiene que ver con la distribución, que es básicamente cómo están las especies en el planeta, dónde hay más y dónde hay más y dónde hay menos, como la forma en la que se distribuyen. Bien, entonces, en este caso es bastante obvio el por qué pasa, por el tema del clima, ya que las especies del norte tienen una mayor capacidad de para irse a otras partes, lo cual les permitió llegar ahí en primer lugar para dejar la época de las glaciaciones. El problema es que el clima y la geografía del lugar les impide moverse. En el caso de las especies de otros lugares, no, es al revés. Tienen una poca capacidad para alargarse, pero tienen el clima y también la geografía a su favor. También hay casos, por ejemplo, en donde se aplica la llamada ley de Buffon, la cual es ¿cómo se llama? Es la ley que dice que aun si en dos lugares del mundo hay, hay lugares parecidos, o sea, lo que se puso en ejemplo fue el viejo mundo, o sea, Europa,
con el Nuevo Mundo, o sea, América. Él puso ese ejemplo de que había lugares similares en los cuales había vida muy distinta. Esto se debe a que, claro, aunque hay lugares con características muy similares, no van a ser iguales, tienen cosas que las diferencian y por ende hay especies que se tienen que adaptar a esas pequeñas diferencias. Fue básicamente lo que vimos la otra vez en el documental que vimos de Darwin, en donde se hablaba de cómo las Islas Galápagos se separaron del continente y se fueron pues, por su cuenta cada una. Y Darwin, cuando visitaba las islas, se daba cuenta de que a pesar que eran muy similares, había especies muy diferentes. Y es porque esas especies se adaptaban a lo que había en la isla. Cuando una especie se separa de un lugar y llega a otro, y ya después de ahí no puede salir por una u otra razón, normalmente es por la geografía, entonces empieza a reproducirse ahí y empieza a adaptarse conforme lo que hay en ese lugar, perdón. Y entonces, a lo largo del tiempo, se van formando especies distintas, en el punto de que ya no se pueden volver a aparear, ya solo se pueden aparear básicamente se creó una especie nueva. Y entonces, este es otro tema sobre la distribución que también es necesario tocar, que es cuando se forman nuevas especies pero solo habitan en un solo área, como acabamos de ver en el ejemplo pasado de las Islas Galápagos, que tienen muchas especies endémicas. A pesar, a pesar de que en el continente tienen las mismas condiciones. Bien, entonces hablaremos de las especies endémicas. Bien, entonces hablemos sobre las especies endémicas. Las llamadas especies endémicas son aquellas que tienen características que solo le permiten vivir en un área determinado. No pueden estar en ninguna otra parte, básicamente están atadas, pues. Bien, las especies endémicas se dividen, o sea, principalmente se dividen en tres. Las microendémicas, que son aquellas que son las que más atadas están porque no pueden salir de un área determinada y están destinadas a vivir ahí. Por ende, son también las más amenazadas de las tres categorías. Porque las otras por lo menos tienen unas características que les permiten un poco más la supervivencia. Bien, un ejemplo claro de las microendémicas es por ejemplo el ajolote, el cual solo puede habitar en el lacustre de la cuenca de México. Pero actualmente, debido a la contaminación, la introducción de otros peces y tal, se está extinguiendo y no puede irse a ningún otro lugar. De hecho, ya se empieza a decir que ya no existe en la naturaleza, ya solo se tiene en cautiverio entre 700 y 1200 especímenes. Además de que con el caso del ajolote pasa algo bastante peculiar, que aparte de lo que ya mencionamos, como se está cambiando tanto su hábitat, si se estresan, lo que tienen los ajolotes es que pueden convertirse en salamandras para permitir mejor su supervivencia. Así que es otra de las cosas que pasa con ellos. Bien, en el caso porque después siguen las especies cuasi endémicas, que son aquellas que son como las microendémicas, pero pueden salir un poco más del territorio, pueden expandirse un poco más. Por ejemplo, un caso claro sería, por ejemplo, el quetzal, que es de Chiapas, es una ave endémica de Chiapas, pero puede volar también hacia otras partes. Es por eso que también hay en ciertas partes de Centroamérica. Tienen una mayor ventaja que las microendémicas, pues estas pueden salir de su lugar, pero también son amenazadas. En el caso del quetzal también ya está muy amenazado. Y por último tenemos las que se llaman semiendémicas, que son aquellas, como por ejemplo las mariposas monarcas, que solo van a un lugar para aparearse, o en una época del año. O sea, solo están en un lugar en una época del año, pero en el caso de las mariposas monarcas es para aparearse. Vienen desde Canadá hasta Michoacán, de ahí se aparean y después vuelven a regresar. Es en el caso de ellas. Como ya dijimos, estas dos últimas categorías tienen una ventaja por sobre las microendémicas. Aún así, todos están bastante amenazados porque están atados a ciertas áreas. Que, por ejemplo, cualquier otro animal que no que no sea endémico tiene una ventaja mayor para la supervivencia. Bien, también una última cosa a recalcar es que también este mapa que están viendo ahora mismo es la distribución de aves endémicas que hay en México. Y
Y este otro que están viendo ahora mismo es de la distribución de mamíferos en México. Es eso. Bien, ahora hablando un poco sobre la abundancia y la riqueza que hay sobre la biodiversidad, principalmente toquemos un poco el asunto de México. Tenemos que México es uno de los 17 países, es uno de los que llaman los 17 países megadiversos. En esta lista ocupa el puesto número 5, pues México con su extensión abarca más tiene el 12% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces decimos que México es muy rico. Y de los países que ocupan esos puestos, la mayoría son americanos. Como dijimos hace rato, tiene que ver con lo de las latitudes al Ecuador, que están cercanos y por eso hay una mayor variedad de especies. Por supuesto que también el tema de la riqueza ¿cómo se llama? Y la abundancia de la biota depende mucho también de la actividad humana. Depende tanto de la actividad natural, como lo dijimos hace rato, que hay especies endémicas y que están muy limitadas, pero por la naturaleza. Pero hay algo que sí está afectando mucho, que es la actividad humana, que entonces ahí es donde influye si hay riqueza o no. Es más decisivo incluso que la propia naturaleza. Como agregado, podemos decir también que los lugares de México donde más se concentra esta biodiversidad principalmente de aves y mamíferos, son en la cuenca, las balsas, la planicie costera del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Esos son los lugares principales donde se concentra lo que vendría a ser la biodiversidad de México. Bien, con todo lo que ya hemos dicho sobre la regionalización y su importancia para el correcto estudio, la correcta planificación del medio ambiente, también con lo que hemos dicho también sobre las especies endémicas, la distribución de la biodiversidad en el mundo, podemos sacar una conclusión. ¿Realmente es importante el tema de la regionalización? Sí, ya lo mencionamos anteriormente. Sirve para muchísimas cosas, en especial, y lo principal es para intentar cuidar a las especies, para intentar hacer planes de desarrollo y de rescate de los hábitats en los que éstas habitan. Porque últimamente con la actividad humana se han ido, perdón, se han ido perdiendo muchas especies. Eh, y las que son más amenazadas, de nuevo como ya dijimos, son las endémicas. Por eso hay que tener un correcto cuidado del medio ambiente, de lo que se usa y sobre el correcto uso de los recursos naturales. Es otra cosa de las que dijimos para que cuáles las sirven la regionalización. Eh, Además de que, o sea, también hay que cuidar la biodiversidad porque juega un papel importante para el correcto funcionamiento de la naturaleza, pero también porque es el producto, ya de una forma más simbólica, también es porque es el producto de millones de años de la creación de la vida y la evolución de esta, que se pueden destruir así. Es por eso que, que la naturaleza es irreemplazable. Además de que no podríamos vivir nosotros los seres humanos, o sea, no solo se trata de las otras especies, también de nosotros como seres humanos, no podríamos vivir si hacemos daño a la biodiversidad, que por ende daña al planeta, ya que esta tiene su función para mantener bien al planeta. Como por ejemplo las abejas, que tienen una función muy importante sobre la polinización, pero el problema es que se están muriendo. Y llega un punto en el que se mueren y se mueren y se mueren, en el que incluso hay lugares como lugares de China, en donde la gente misma tiene que polinizar las verduras y todo eso. Porque siendo que las abejas deberían hacer ese trabajo. Esto también tiene que ver con el uso de pesticidas y herbicidas que se están usando muchísimo en el tema de las plantaciones, además de la selección artificial de sobre qué es más conveniente o sobre qué no lo es. Básicamente el humano últimamente ha jugado muchísimo a ser Dios y eso es como reflexión, es algo que debemos de cambiar. Hay que consumir con más cautela, ya para dejar de dañar tanto al medio ambiente que tan dañado está. De hecho, con la situación actual del coronavirus, ha habido menos
menos actividad del hombre sobre el ambiente, y también es por eso que últimamente ha salido noticias sobre el oasis que se ha convertido en las ciudades para los animales. O sea, ahí se da cuenta de que si no estamos nosotros, las especies cuán libres son. Es como una reflexión final que quería dejar. Tenga una bonita tarde, profesora, compañeros. Me despido.